Un saludo para todos. En este video vamos a explicar cómo se generan las fuerzas en los planos XZ y YZ. Observemos aquí la imagen de nuestro eje. En este caso nosotros tenemos un eje que es longitudinal al centro geométrico de nuestro eje, que lo hemos denominado Z. Vamos a considerar Z positivo en este sentido. Si nosotros observamos el eje desde acá, vamos a tener una vista lateral, que es la que observamos al lado derecho de su pantalla, donde la polea y el engranaje se ven como circunferencias. En el caso de la polea, nosotros habíamos hablado de que se presenta un lado tenso y un lado flojo en nuestro video de la teoría de las fuerzas. De F1 y F2 se genera Fn y al final terminamos con una fuerza Fs que tiene este sentido, que es igual a 1.5 Fn. Esta fuerza la calculamos con la fórmula. Fs igual a 1.5 Fn, donde Fn es igual a T sobre R. Este valor de la fórmula nos da la magnitud de la fuerza. La dirección de la fuerza la sacamos de ver este gráfico, donde decimos que Fs es positiva. Miren, las X van positivas hacia acá, las Y van positivas hacia acá. Entonces Fs va positiva en este sentido. Por lo tanto, el resultado va a ser en las Y. Y como es en las Y, lo vamos a ubicar en el plano XZ. ¿Qué pasa con las fuerzas del engranaje? Igual, tenemos aquí una fuerza Fgx, que como está en X y es positiva, la vamos a colocar en el plano XZ, positiva. Fgx. Cuando vemos Fgy es esta de acá. Y debido al sentido de rotación, o en este caso ya nos da la dirección de la fuerza, Fgy va hacia acá. Por lo tanto, va a ser negativa y va en el plano YZ. En nuestro ejercicio, la única fuerza que generan los elementos mecánicos en el plano YZ corresponde a Fgt y tiene un valor de 24,36. Cuando nosotros realizamos el análisis estático en el plano YZ, miren que la única fuerza que tenemos es Fgt y vale 24,3 libras. ¿De dónde sale R1Y y R2Y? Salen de plantear el diagrama de equilibrio estático, porque aquí, si ustedes observan en el dibujo, vamos a tener dos rodamientos. Cuando yo ejerzo esta fuerza Fgt hacia abajo, los rodamientos lo que me van a generar son dos reacciones en los apoyos, con el fin de que el eje se mantenga en equilibrio. Si no existieran estas dos reacciones, el eje se caería al suelo. Entonces, R1Y y R2Y deben existir para garantizar el equilibrio debido a la única fuerza tangencial que tenemos, que es Fgt.